En este vídeo vamos a ver operaciones simples en R, utilizando RStudio. Bien, tenemos RStudio y vamos a ver algunas de las operaciones simples que podemos hacer utilizando RStudio. Para empezar, podemos utilizar R como calculadora. Si le introducimos cualquier tipo de operación, nos va a devolver, por ejemplo, aquí vamos a introducir algunas. Las copiamos y la enganchamos aquí debajo y vemos que la operación 2 más 2 nos da como resultado 4. 76 menos 44 y nos da como resultado 32. 4 por 2, por el asterisco, 16 dividido por 4 y 5 menos 3, todo multiplicado por 3, que es efectivamente 6. Por lo tanto, la primera cosa que podemos hacer, las primeras cosas que podríamos hacer con R es utilizarlo como calculadora. Seguramente no está preparado para esto. R es muchísimo más potente que simplemente una calculadora, pero son los primeros tipos de operaciones más simples que alguna vez vamos a necesitar poder hacer. Bien, la segunda cosa que podemos hacer es crear objetos y asignarles un valor. Lo que nos asigna valor, nos crea un objeto y le asigna un valor, es esta flechita al revés. Vemos que aquí crearemos un objeto que se llama X y le asignaremos el valor 2. Bien, no pasa nada. Ha asignado, pero vemos que nos aparece el valor X aquí, es un nuevo valor, pero no hace nada. Para que nos aparezca el valor por pantalla, tenemos que pedirle que nos dé este valor. El valor de X es 2. Bien, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos utilizar ahora este valor que hemos entrado en nuestra calculadora. X más 2, como X vale 2, 2 más 2 es igual a 4. Podemos asignar crear otro objeto. En este caso, el objeto Z lo creamos con el símbolo de asignación utilizando el valor de X. X por 6 más 1,33. De nuevo, si hacemos esto, nos crea el objeto Z, nos aparece aquí que vale 13,33, pero no lo vemos en la ventana de entrada y salida. Tenemos que entrar en Z para que nos dé este valor. El nombre que le demos a nuestros objetos puede ser básicamente cualquiera. No es recomendable utilizar como valores, como objetos, algunos objetos que tienen un nombre predeterminado en R, pero si no, en general cualquiera nos valdría. En este caso, asignamos al objeto edad el valor 36 y vemos qué es. Podemos darle cualquier valor. En este caso, podríamos crear un objeto con este nombre aquí y asignarle el valor 44. Seguramente no es lo más recomendable porque este nombre no lo vamos a recordar, al menos que sea algo que nos es muy familiar. Y seguro que nos vamos a equivocar después intentando recuperar el valor de este objeto. Bueno, una cosa importante en R es que las mayúsculas y las minúsculas son distintas y, por tanto, edad con la E mayúscula o edad con la E minúscula no son lo mismo. Veremos que edad es 36, pero que cuando queremos saber el valor de edad con minúsculas nos dice error, el objeto edad con minúscula not found, no lo hemos encontrado, no existe. Porque el que existe es con la mayúscula, pero esto no lo sabe, no los distingue, son dos cosas distintas, los distingue, son dos cosas distintas. Bien, la cosa más interesante probablemente en R es el uso de las funciones. Y funcionan a través de, necesitamos saber el nombre de la función y cuáles son sus parámetros. Por ejemplo,
La función raíz cuadrada se escribe sqrt del inglés square root, y si entramos a la función raíz cuadrada de 16 nos devuelve 4 perfectamente. Si tenemos un valor como 6.345, Floor nos lo redondea por debajo, es decir, nos lo trunca, nos quita los decimales. La función Floor, suelo, y la función Ceiling, que sería como el techo, lo que hace es al revés, es redondear por arriba. Es decir, 6, cualquier cosa nos devolverá un 7. También tenemos la función round de redondeo, que nos redondea, en este caso decimos con un dígito, y el valor de 6.87 con un dígito está redondeado a 6, tenemos otro tipo de funciones, por ejemplo, la función sec, que lo que nos hace es crearnos una secuencia de 1 a 10. Por lo tanto, hasta ahora lo que teníamos cuando hacíamos una operación o cuando hacíamos una asignación o cuando utilizábamos una función, hasta ahora lo que nos devolvía era un número solo, era un solo valor. Mientras que esta función sec, la secuencia, nos devuelve un vector. Nos devuelve un vector. Un vector que no tiene un solo valor, sino que tiene varios. En este caso tiene 10 valores, todos los valores entre 1 y 10, porque lo hemos generado así. Bien, ya hemos visto que con teníamos la variable edad, o el objeto de edad que habíamos creado, podemos utilizarlo en las funciones. Por ejemplo, edad era 36, lo habíamos visto, pues la raíz cuadrada de edad, que es un objeto, es 6. Y podemos hacer más cosas. Asignarle un nuevo objeto que sería raíz edad, y también raíz edad es la raíz cuadrada de edad. Y efectivamente ahora el objeto raíz edad es un valor, es un objeto con el valor 6. Bien. Vamos complicando un poco las cosas. Una de las cosas interesantes en R es el trabajar con vectores, porque en estadística nos interesan los datos, una muestra de datos. Tenemos unos cuantos datos y no los queremos utilizar uno a uno, sino que los queremos poner todos juntos para con ellos poder trabajar. Obtener, por ejemplo, la media, la desviación típica o un gráfico, lo que sea. La manera de crear esto es a través de la función C, de concatenación. Esta función C lo que nos va a hacer aquí es concatenar y crear a partir de estos 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, un objeto que sea la concatenación, que sea un vector que contiene estos 5 valores. ¿De acuerdo? Y esto, como siempre, podríamos asignarle a un objeto, al objeto Y, esta concatenación y ver qué es lo que pasa. Y nos devuelve aquí que el objeto Y ahora es un vector que tiene estos 5 valores como componentes del vector. Claro, podemos hacer otras cosas. Podemos hacer la suma, por ejemplo. Podemos aplicar otras funciones. Por ejemplo, la suma de los valores de Y. La suma de los valores de 1, 3, 4 y 5 es 15. La media es 3. Podemos aplicar funciones a este nuevo objeto que lo hemos obtenido a través, que es un vector que hemos obtenido a través de la concatenación. Podemos hacer más cosas. Podemos utilizar la concatenación no para números, sino para nombres, para cosas que son alfanuméricas, que contienen símbolos que no son números. En este caso, al objeto nombres le vamos a asignar este vector que tiene estos 5 nombres: Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Enrique. Como no son números y no son variables, o son objetos que ya hemos definido previamente, tenemos que entrarlos entre comillas. Esto quiere decir que R va a entender que esto es un valor
qué es alfanumérico y qué será pues Ana en el primer caso, Beatriz en el segundo, etcétera. Hacemos esto. Nos crea efectivamente el vector con estos 5 nombres, con estas 5 caracteres, secuencias de caracteres. Bien, ¿qué más podemos hacer? Una cosa útil es acceder a la ayuda. Las funciones todas las funciones que utilicemos tienen asociado una documentación de ayuda. En este caso hemos utilizado la media aquí, queremos saber qué hace esta media, esta min, y con el punto interrogante al principio obtenemos la ayuda en esta ventana de aquí. La función min, que aparece en la base, cuando acabamos de instalar el RStudio, es lo que nos viene dado. La función lo que hace es la media aritmética y aquí nos da algunas características y suele tener algunos ejemplos al final de cómo utilizar. Bien, finalmente, una cosa que hemos estado utilizando todo el rato, pero que quizá no nos hemos estado dando cuenta, es que cuando yo escribía edad aquí, me hacía algo, me devolvía un valor o me asignaba un valor, por ejemplo, aquí. Pero en cambio, cuando le ponía este simbolito, esta almohadilla al principio, no hacía nada, porque lo que hace esta almohadilla es definir que lo que viene a continuación es un comentario. No tiene que hacer nada R, no es una función, no es una operación, no es un modelo, no es un gráfico, no es nada, es simplemente un comentario. Un comentario que a mí me puede ser especialmente útil para recordar qué es lo que está haciendo esto ahora o más adelante, para documentar mis funciones, para documentar mis códigos o sobre todo cuando esto lo voy a compartir o lo voy a utilizar yo más adelante, recordar o tener claro qué es lo que estoy haciendo en cada fase de mi de mi, de mi código. Por ejemplo, si esto es un comentario, no hace nada. El comentario lo podemos poner más o menos donde queramos. Lo podemos poner al principio, lo podemos poner al principio de la línea y en este caso lo que hace es anular de alguna manera toda la línea. Esta línea no contiene nada, solo contiene comentario. No contiene ninguna función, no contiene ninguna operación, nada a hacer. En este caso, hemos hecho la raíz cuadrada de edad y el comentario lo hemos puesto después. Y lo que hace es anular, comentar todo lo que viene a continuación en esa fila del código. Finalmente, podemos grabar esto. Esperamos. Sí, grabado. De acuerdo. Pues bien, estas son las operaciones básicas, algunas de las operaciones básicas en el RStudio que nos permitirán empezar a hacer algunas cositas y que no nos venga de nuevo cuando tengamos que hacer cosas un poco más sofisticadas. Muchas gracias por la atención.